Uy, esto es una cobra venenosa, amigos. Estas serpientes normalmente no se las enseñan así a los clientes, simplemente los meseros las seleccionan por ellos o los clientes más exigentes van directamente y seleccionan la serpiente que se quieren comer. Vamos a probar una sopa de rana al estilo vietnamita. Les voy a ser totalmente honesto, no me atrevo a probar el pellejo, no me atrevo. Creí que me iba a atrever, pero después de echarlo a la sopa es como ver el pellejo que tenía la rana cuando estaba viva. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en la República Socialista de Vietnam, un país impresionante, fascinante, conocido por muchísimas cosas, pero entre ellas conocido por consumir carnes exóticas, de los países con una de las gastronomías más exóticas, no solo de Asia, sino del mundo, donde se consume carne de perro, carne de ratas silvestres, de serpientes, etc. Hoy nos vamos a entrar en las calles, en los mercados, en los restaurantes, para comprobar qué tipo de carnes se pueden encontrar. Así que de una vez les adelanto que este va a ser un video impactante. Acompáñenme. Vamos a probar uno de los platos más típicos de Vietnam en una esquinita bastante famosa. De hecho, ahorita está lleno el restaurante adentro, entonces hay que dar un chancecito a que se desocupen unas mesas. Pero quiero enseñarles lo que ofrece. Hay fila, de hecho tenemos que hacer fila para pedir. Es una sopita de fideos que puede ser con diferentes caldos. Este en específico es un caldo de pollo. Veo que tiene las cebollas enteras dándole sabor. Se pueden pedir mollejas, se puede pedir pollito desmenuzado y además hay algo frito que ya lo vamos a saborear, ya lo vamos a devorar, a ver qué será. En las aceras se acostumbra a sentarse en banquitos muy pequeñitos y aún en los restaurantes también. Vean que las piernas me llegan aquí al tamaño de la mesa. Tengo que acomodarme bien. Veo que la gente se abre bastante para poder acercarse a comer. Aquí están las cucharonas y los palillos. Vamos a probar primero el caldito solo y le vamos a ir agregando lo que le da el sabor potente. Este platito que ustedes ven completo vale menos de $2. Tiene buen sabor, pero es un caldito como dulce, no es salado. Pensé que iba a saber potente a cebolla por los pedazos de cebolla que habían ahí, pero no tanto. Sabe bastante a cebollino, culantro. Tiene un sabor dulcito como de soya. Ahora vamos a potenciarlo. Le mandamos limoncito. Le metemos hojitas de limón. Me dicen que es esto. Unas hojitas de limón. Le metemos unos chilitos con cuidado. Por allá, uno por allá. Se le agrega un caldito de ajo. Huele espectacular, la verdad. Y ahora sí, la clave secreta vietnamita, el chile. No sé si me embarqué, no lo probé antes. No hagan eso. Mezclamos bien, nos encomendamos y le damos un giro de 180. El sabor a ajo con el chilito le da un toque espectacular. Ojo cómo anda el dominio de estos palitos, papá. Vamos a probar la carnita de pollo y los fideos de arroz. Se siente muy sana, no es una sopa cargada de especias, de condimento. Nosotros allá le ponemos consomé, achote, salsa de una cosa, crema de otra cosa. Esta se siente muy liviana, muy sana, incluso sabe un poco fresca por el limón. Pero si usted la quiere volver un poquito menos saludable, puede pedir este pan frito. Sabe a churro. Delicioso. Esto se mete en la sopa. Nunca había probado esta clave. Pare de contar, diría mi tata. Vamos a probar una sopa de rana al estilo vietnamita. A diferencia de en China, que probamos la sopa de rana, nos traían las ranas vivas para ver la calidad de la rana que íbamos a comer y demás. Aquí es otra especie de rana y también es otro método, otra sopa. Es totalmente diferente. De hecho, que la rana, en lugar de llegar cruda, viene ya cocida. Todo esto que ustedes ven aquí son pellejos de rana. Por aquí tenemos el torso de la rana, las ancas de rana. Y algo que pasa aquí en Vietnam es que normalmente la rana es un plato que se viene a comer en familia al restaurante, porque en la casa no es tan simple preparar una rana, porque para hacer un plato como este para compartir se necesitan un montón. Entonces hay que pelar un montón, preparar un montón, hay que sazonarlas. Incluso me dicen que es más barato venir al restaurante a comérselas y más cómodo. Además se viene en un momento especial, no se come todos los
los días. Hay algo que huele muy fuerte y no es la rana, es el olor de la sopa. La sopa viene con vinagre, viene con chile, viene con mucho bambú también. Entonces, alguno de esos ingredientes tiene que ser el olor, pero es potente, potente. Vamos a ir echando unas ancas de rana para irnos armando nuestra sopa. Vamos a echar un poco de piel. Parecen como mini muslitos de pollo, si le ponen atención, incluso con ese color más. No es de uno en uno. Es medio plato lo que hay que echar para armar una buena sopa. Nos traen vegetales y todo lo que se necesita para armar una buena sopa, para que se sienta como en casa. Hasta unos fideos. Fideos instantáneos para agregarle a la sopita. Les voy a ser totalmente honesto, no me atrevo a probar el pellejo, no me atrevo. Creí que me iba a atrever, pero después de echarlo a la sopa, es como ver el pellejo que tenía la rana cuando estaba viva. Se ve babosito, volvió a tomar la textura así como elástica, gelatinosa. No puedo, mis amados hermanos. Lo iba a intentar, pero por mi bien, mejor no. What is this? This one is the salt, the seasoned salt. But we can switch some like can put a little to make the sauce for the frog. Ok, le dejamos caer el limón a la sal. A ver si será igual al que probamos la otra vez cuando llegamos. Porque ese de la otra vez estaba espectacular. Then you can dip the frog into the sauce. How you do it? Así es como se hace. Así lo hacen los Take profesionales. from the pot, yes. I dip a little bit in this. Directo. Yes. It's good. Good. Yes. Try. Ella es la profesional, ella es la que nos puede decir si esta rana está buena o no. Lo mojamos. Me quemé. Y está picante. El problema es que me cuesta mucho sostenerlo. Lo puedo agarrar para comer, pero me falta práctica. It's good, the frog. Frog is good, but you can try the frog skin. It's good. Yeah. Vean lo que les digo, se me cae. Si le ponemos atención al muslito, es como ver un pedacito de pollo pequeño. Solo queda el huesito. Me parece que esta rana, al venir ya cocida, la carne es un poco más dura que la que ya había probado anteriormente. Pero sabe bien. El sabor a la rana se lo da la sopa. Sabe al olor potente que hay en la olla que les dije, que no sé si es el bambú o cuál ingrediente. Que me disculpen los vietnamitas, yo voy a agarrar la ranita con la mano. Vean trae hasta los deditos ahí, los deditos de la rana. Quiero probarla sin la sopa, a ver a qué sabe exactamente la carne. Muy diferente, muy diferente. Esta carne está deliciosa. Me parece que la sazonaron como con ajo y con sal. Seguro me están viendo como un maicero. Como con ajo, con sal, con hierbas. Este sí sabe como comerse un pollo a la plancha. Buena, buena. El kilo de rana en el mercado vale aproximadamente $6. Puede llegar a ser más cara que el pollo. In Vietnam, there is some kind of animal, cold animal food, like a snail and frog, even snake. And when people eat those, they have to put a lot of hot seasoning, hot spicy, yes, hot ingredients. That to make it the harmony. To have harmony in the food. In the food, yes. Because they believe that the meat is cold. Cold, so cold. Oigan, se le pone mucho picante porque se cree que es una carne fría. Cuando usted toca una rana, es muy fría, igual que una serpiente. Lo que está súper picante es la sopa, no es esta salsita de aquí. Esta salsita es deliciosa. Es sal, pero es muy extraño, es como una sal dulce con limón y chile. Aquí hay un extra de chile. Me está sacando los mocos. A la guía también. Una sopa como estas, que viendo bien, esto alcanza, me dicen que es para 4 personas, pero perfectamente yo lo veo para 6 personas pueden comer de aquí o más. Es una olla completa. Esta olla vale $15 aproximadamente. Lo que vamos a ver es divertido porque ella me está diciendo que le pida rápido porque en cualquier momento llega la policía y tiene que salir corriendo, tiene que agarrar el carrito e irse de aquí, pero se ve muy formal. Tiene su código QR ahí para... Se me va. Llegó la policía.
o qué? No, nada más se movió. Pero tiene su código QR para pago. Está todo bien establecido. Simplemente si llega la policía, tiene que irse. Entonces vamos a pedirlo veloz. Esto que ven aquí es un sticky rice. Es básicamente un arroz pegajoso, sería la traducción, que está relleno de cerdo y de frijoles. Lo hacen frito, entonces arriba tiene una capita bastante frita. Lo cortan con una tijera en pedazos. Le agregan soya sin miedo. Por aquí un tipo de ensaladita y chilito. Probemos esta belleza, a ver qué tal. Menos de $1 vale este plato. El borde está bien frito, como que si fuera un chicharrón, pero es arroz. No tiene muchísimo sabor. El sabor más fuerte es el de la soya que le acabo de poner. El arroz rostizado, sabe un poquito aceitoso, pero no le encuentro el sabor a cerdo. ¿Dónde estará? En algunas partes sabe bastante a frijol dulce. Vendió y se fue. Por aquello de que la policía la ubique, se va. Además es una buena táctica ir donde hay gente. Chao, señora. Éxitos. Bendición. Cuando está haciendo sol, no hay problema con que no se pueda caminar por la acera, por las scooters y porque la gente hace los negocios en la acera. Pero cuando llueve, todo se va. Ya ustedes saben a dónde, porque no hay otra opción más que ir por aquí y los techitos están en la acera, entonces toca mojarse como un pollo. En Vietnam hay algunos productos que son muy famosos, como un café con huevo, que tiene una historia bien interesante, pero a raíz del café con huevo surgieron variaciones y nos encontramos la cerveza con huevo, que el dueño del negocio no me dejó grabar cómo se hacía, porque dice que le pueden robar la receta, que ya han venido extranjeros y han puesto sus propios puestos de venta de cerveza con huevo. Entonces está como arisco. Me dijo que si quería viera, pero que no podía grabar. Aquí lo tienen. Vamos a probar primero la crema que se hace con huevo. La receta secreta. Sabe demasiado a huevo, pero mucho, a yema de huevo y clara. Ahora vamos a batir, a ver por qué es tan famosa, tan codiciada esta receta. Vamos a ver qué tal. Esta cerveza vale un poquito más de $1. Está muy rica, sabe como cuando uno hace una cerveza con leche evaporada y leche condensada. Es un batido muy similar. Una muy deliciosa manera de ponerse bien a verga, como dicen en Nicaragua. Tenemos que hablar de un tema muy sensible que sucede aquí en Vietnam, que es el consumo de las carnes exóticas, de animales silvestres, del perro. Es totalmente real. Incluso ustedes mismos vieron cómo nos topamos los perros ahí exhibidos en la calle, que estaban a la venta. Ya ustedes fueron testigos de una granja de ratas de bambú. Y hay muchísimas otras granjas de muchos otros animales. Vamos a tratar de más adelante en esta gira ir a lugares muy impactantes para que se suscriban y estén pendientes cuando eso salga, pero es real, no sucede en todas partes, pasa sobre todo en las zonas rurales o en algunos restaurantes muy específicos que venden serpiente, ratas, perro, etc. Incluso lastimosamente yo fui testigo de cómo llegó un animal en peligro de extinción, un animal que no se permite consumir aquí, todos los demás están permitidos por la ley, hay algunos que están en peligro de extinción que no se permite consumir y yo fui testigo de cómo llegó a un restaurante para algún cliente que lo pidió. Hay cazadores o personas que aún se dedican a conseguir especies prohibidas para el consumo. En Asia es muy común comer los mariscos lo más frescos posibles, ya sea en un restaurante de lujo o incluso en una tiendita pequeña. Vean ustedes que aquí se encuentran los camarones, los cangrejos en pequeños estanques, porque aquí no se vende tanto como en un restaurante, pero aún aquí tienen sus pequeños estanquecitos donde están los peces vivos, las langostas, los camarones jumbo, los cangrejos, hasta las almejas tienen aquí vivas, para que cuando usted las pida se la den frescas, hechas en el acto. Estamos en un restaurante de especialidad, un restaurante donde se viene para una ocasión especial y para comerse algo especial, en específico serpientes. Y normalmente los clientes que son muy... Uy, esto es una cobra venenosa, amigos. Uy, 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 uy. Estas son las serpientes que tienen aquí en el restaurante y estas todas tienen los dientes porque no son serpientes de show, son serpientes que la gente se viene a comer. Pero además de serpientes, aquí usted se puede comer el animal del que esté antojado fresco, no tienen la carne congelada. Por ejemplo, aquí tienen este gallo, se llama Dong Tao. A lo que entiendo es una especie de Vietnam que tiene las patas gigantes, nunca lo había visto. Aquí tienen un ganso.
Por acá tienen un cerdo que en caso de que alguien lo quiera, lo preparan en el momento. Y aquí se encuentran las serpientes. Serpientes de bambú y cobras venenosas. Hay cobras negras y cobras no blancas, pero son cobras más claras. La cobra negra es mucho más cara porque se tienen ciertas creencias acerca de la medicina, de que la cobra negra es buena para los músculos, para los huesos. Y además la cobra negra dura más en crecer. Entonces vale aproximadamente a $50 el kilo. Estas serpientes normalmente no se las enseñan así a los clientes, simplemente los meseros las seleccionan por ellos o los clientes más exigentes van directamente y seleccionan la serpiente que se quieren comer. Una cobra como esta, por ejemplo, que es una cobra clara, vale a $40 el kilo aproximadamente. Es una carne muy cara. Yo estoy tratando de mostrarles todo esto de la manera más neutral posible, más tomando en cuenta que todo esto forma parte de la cultura local y demás, pero no puedo negarles que ha sido muy impactante ver las jaulas de serpientes, ver las ratas, por ejemplo, que tienen ahí en jaulitas esperando a que las pidan, que cuando se elige una serpiente le sacan el corazón, porque a la gente le gusta comérselo todavía latiendo, la bilis y el corazón, es lo primero que le sacan a la serpiente estando viva. Ya después le hacen todo el proceso para prepararla, para tenerla aquí servida en el plato. Ok, esto que vamos a probar primero son los huesos de la serpiente. Los huesos los machucan y los preparan de esta manera para comerse en un tipo de tortilla crispy. Tienen un sabor bien característico. A pesar de que son hechos al aceite, se sienten bastante secos en el paladar. Están hechos con ajo, un poquito de picante y el sabor del hueso, que no sabría cómo describirles el sabor del hueso. Huele mucho a aceite, como a manteca. Es muy friteado. Esta serpiente es la serpiente de bambú. Me la recomendaron por el sabor. Dicen que la cobra tiene los huesos mucho más grandes, entonces que tiene menos carne. Que si quería probar una carne, que probara la de la serpiente de bambú. Yo sé que es sumamente hipócrita decirlo con la serpiente aquí servida y demás. Probablemente me contradigo, como cualquier ser humano. Pero es la realidad. No me siento bien ordenando un animal silvestre. Por eso incluso me ofrecieron la rata y otras cosas. Pero preferí no pedirlas. Ok, esto de aquí es una sal que le dan a uno casi en todos los lugares en donde se come con carne. Esto se revuelve, la carne se remoja en esta sal y en este limón y se prueba. La primera impresión es que es como un chicle. Es como un chicle, pero está muy bien preparada. Si ustedes se lo preguntan, quiero que vean este plato que está lleno del cuero de la serpiente, de carne. Si ustedes ven aquí, es un tipo de mantequilla al ajillo. Entonces el olor es muy bueno. Invita a comerlo, diferente a lo que uno creería. Y huele mucho a limoncito, como a la hojita de limón picada. Y la carne sabe bien, sabe a carne al ajillo, pero no logro terminármela. Mastico y mastico y mastico y no logro deshacerla. Prácticamente hay que tragársela entera. Suena raro eso. La piel ya la hemos probado anteriormente, la probamos en Hong Kong y la experiencia no fue muy buena, entonces mejor la vamos a dejar por aquí. Algo que estoy viendo aquí en Vietnam es que de la serpiente se aprovecha absolutamente todo. Si ustedes prestan atención, me trajeron rollos con vegetales y serpiente, me trajeron los huesos de la serpiente, me trajeron la sopa que sale de la serpiente, la carne, la piel. No se desaprovecha nada, hasta la bilis y... bueno, aquí está, no se los puedo mostrar porque la plataforma me va a censurar, pero aquí está, la bilis y el corazón. No se desaprovecha nada. Y esto está principalmente relacionado a las creencias que hay en torno a las serpientes. De hecho, que estuvimos en una pequeña granja de serpientes, porque justo aquí, en esta aldea, que ya no es tan aldea, es una ciudad grande, pero justo en esta aldea hay permisos y regulaciones para que las personas puedan criar serpientes como que si fueran pollos. O sea, tienen sus granjitas, sus pequeñas granjitas con cobras, con serpientes de bambú, con serpientes venenosas, no venenosas, donde ellos las crían y comen serpiente y venden serpiente a quien llegue, o simplemente las tienen en sus casas. Vamos a probar la sopa, vamos a comprobar el olor. Huele como una masa de maíz, tal vez.
No tiene un sabor violento, no tiene un sabor fuerte. Sabe tal vez a una masa, pero masa sin sabor. Si ustedes ven, es casi como un puré, como un atol, pero no tiene mucho sabor. Los sabores he notado que se los dan todos estos agregados que ellos traen a la mesa. El ajo, el chile, el limón, diferentes hojitas, verduras, todos estos extras. Este polvito es lo que le va agregando el sazón a lo que ellos comen. Recuerden que detrás del consumo de todas estas especies hay creencias que las respaldan. Por ejemplo, la serpiente se cree que es buena para los músculos, para los huesos, para diferentes enfermedades. De hecho, les recomiendo mucho que vayan a ver el video que grabamos en la granja tradicional de serpientes, donde él nos contaba que incluso le saca el veneno a las cobras y lo vuelve polvo, un polvo capaz de matar hasta 10 personas, y él lo tiene ahí y lo vende para medicina tradicional vietnamita. Dato curioso, no me he topado ni un solo indigente en Vietnam en ninguna parte, y me dicen que si me llego a topar un indigente es muy probable que sea una persona rica, que en Vietnam, recuerden que Vietnam es un país comunista. Entonces, a lo que entendí la explicación, como que tener casas o tener mucho dinero y diferentes cosas hace que usted tenga que pagar más impuestos. Entonces, si hay un fenómeno como de que ciertas personas, no sé si muy ricas, pero personas ricas, ponen las cosas que van obteniendo a nombre de otras personas y que usted las ve en la calle, que son como los indigentes aquí en Vietnam, que a veces hasta piden dinero y en realidad más bien son las personas que más tienen para evitar el sistema. Hasta aquí le juegan sucio a los impuestos. Frijoles dulces, gelatina, leche de coco, frutas y hielo. ¿Cómo les suena un postre con esos ingredientes? Exactamente eso es lo que tenemos en la mesa. Vean esta belleza. Uy, se me está saliendo todo, mi hermano. Aquí le ponen sin miedo, eso me gusta. El primer y único postre que he probado con frijoles en mi vida fue en República Dominicana, pero este se ve muy diferente. Demasiados ingredientes, demasiadas cosas y la leche de coco. Además, ¿qué es esto que tiene en el fondo? Es un polvo seco. Ahora vamos a probarlo todo revuelto. Un sabor muy curioso, porque los frijoles allá en Latinoamérica comemos frijoles a toda hora. Yo los relaciono con comida, no los relaciono con postre, pero todo lo demás es dulce. La lechita de coco, la gelatina, esta gelatina verde es sabor matcha, pero también hay como un sirope por ahí dulce en el fondo. Y están estas como semillitas o frutitas que no sé qué son, que también tienen su propio sabor. Un sabor muy único. Es un postre muy famoso aquí en Vietnam que se llama Che, o al menos así se escribe, no sé cómo se pronuncia, porque cada tilde hacia diferente lugar le da una pronunciación diferente. Esta belleza vale $2.50, díganme ustedes. En Vietnam nos encontramos varias cosas curiosas. Una de esas es que el índice de obesidad es muy bajo. De hecho, que encontrar un adulto obeso, yo no he visto ni uno. Está entrando la obesidad de los jóvenes con las cadenas rápidas y las comidas azucaradas y ultraprocesadas que están llegando de cadenas gigantes y todo eso. Pero históricamente siempre se ha comido simple y no en exceso, porque había incluso escasez hace muchísimos años en Vietnam. Y además, cuando usted ve los menús, se encuentran que todo lleva verde, todo lleva mucha verdura, todo lleva hojitas. Muchísimas comidas son hechas hervidas al vapor, se usa muy poca grasa. Y otra cosa muy curiosa es que es más fácil conseguir pato, incluso lo exhiben para que usted vea la calidad del pato que usted se va a comer, que conseguir pollo. Conseguir un pato entero, muslo de pato, pechuga de pato, es muchísimo más simple. Esta es la sopita de fideos con pato. Primero vamos a probar la carne de pato sola. Huele un poquito más fuerte que la carne de pollo. Huele a pato, me imagino, pero un poquito más intenso. Normalmente aquí todo lo meten en salsa de soya. El camarón, el pato, el pollo, la res. Les encanta la soya. Entonces vamos a hacerlo como se debe. Mojamos el pato en la soya. El pato sabe un poquito más fuerte que el pollo. No tiene un sabor neutro, sino marcado. Como cuando uno come cordero, cuando uno come oveja, que se siente ese olorcito de la oveja. Igual, pero con el pato. Y yo no soy muy fan de la soya, de ese sabor como agridulce, pero aquí lo aman. Ahora aplicamos los códigos secretos. Le dejamos caer unos chilitos por aquí, unos chilitos por allá y limoncito. Esta parte me encanta. No sé cuánto tengo intentando comer con los palillos y nunca lo logré. Ocupo a alguien que me enseñe de verdad. Vamos a probar todo ahora sí al unísono. Le acabo de poner el chile y ya quema. ¿Cómo vas a ver en un rato?
La sopa agarró el sabor al pato. Es como si fuera una sopita de pollo, pero una sopa de pato. Siempre uso el pollo porque es la comparación más fácil que tenemos a la mano. Pero sí, todo tiene ese sabor, ese olorcito al pato impregnado. Esta sopita en un lugar más tuanis, que ya no es en la calle, sino en un mercadito. Vean el tamaño del tazón. Vale $5. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció lo que alcanzamos a ver de la gastronomía vietnamita por los alrededores de la ciudad. Y una vez les digo, más adelante vamos a ir a buscar aldeas donde consumen ciertas carnes muy exóticas. Así que no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, coméntenme por ahí si les impactó, qué les pareció y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió una serpiente y una rana.